Si salimos vivos de esta, suerte tenemos. Qué atravesada de etapa. ¿En la montaña de Tigres? No me... ¿Y tengo que pasar por ahí con la bici? Parecía el Tour de France. ¡Gracias! Me va a tocar sumergirme en el río con cocodrilos. Este de aquí delante es Lance Armstrong. Realmente vi el infierno. Se no he visto tanto barro junto en mi vida. Tengo escalofríos. No creo que llegue. Es una locura. Una caída de 20 metros. Mi vida he hecho una p*** carrera así. Y para andar en bici un sitio espectacular. ¿Qué tal, familia? Que estamos en una nueva aventura de los imparables, pero esta vez en Costa Rica. Ruta de los conquistadores. Esta no es una aventura cualquiera. Es una de las pruebas de BTT más duras del mundo. Atención, más duras del mundo. Así que nos lo vamos a pasar. 230 kilómetros que va desde el Pacífico hasta el Caribe, cruzando volcanes, barro hasta las orejas, climas extremos, ríos, pero ríos con cocodrilos. ¡Cuidado! Vosotros poneos cómodos porque, amigos, aquí empieza la ruta de los conquistadores. Costa Rica, ¡pura vida! Bueno, doctor, venía por esta receta. ¿Nombre? Santiago. Millán. Montes. En el 68. En el 68, ahí nací yo. Tipo de sangre O negativo. Sí, señor. Español. Español. Imparables. Bueno, sí, a veces hacemos paraditas, pero cortas, breves. El contacto en caso de emergencia. Es que no tengo amigos, no tengo familia, no tengo a nadie. No, que voy a mirar en la página de contactos de aquí de Costa Rica. Mira, apunta, Jenny, ojos azules, cariñosa, 855-684386. Si me pasa algo, llamadla, por Dios. Esto me viene grande. ¿Cómo ves? Llama a la modista, que me cojo unas pinzas aquí. ¿Tienes alfileres? A que me queda mucho mejor ceñidito. ¿Me das dos? Por Dios, dame un beso. No, dos. ¡Ay, son dos, sí! Claro, 2 camisetas, 2 besos. Esta es tu caja, la que vas a encontrar en cada meta. Yo creo que aquí no quepo. Aquí con esto nos repatriáis, ¿no? Cuando acaba la carrera. Aquí ustedes, si no resiste la competencia, aquí lo guardamos a usted y lo llevamos a España. Yo no voy a aguantar. O sea, ¿No? yo voy a utilizar la caja seguro. Pues... estamos inscritos. Esto ya no tiene remedio. Bueno, tenemos el placer de estar con Román Urbina, que es el creador. Ruta de los Conquistadores. 26 ediciones. De la Ruta de los Conquistadores salen estas carreras por etapas que conocemos, como la Titan Desert, como la Cape Epic. La Ruta de los Conquistadores fue la primera. ¡La original! ¿Qué tipo de patología tienes tú como para ingeniar algo así? Lo que nos pasa es que nos encanta sufrir y nos encanta vivir el momento y nos encanta la naturaleza. De mis pasiones más grandes es el ciclismo. Entonces va a ser una competencia de ciclismo siguiendo los pasos de los colonizadores españoles. Van a ver por dónde pasaron y ellos andan con armaduras. Dicen que es la prueba más dura de BTT. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar mañana? Es una competencia muy cambiante porque puedes empezar con mucho calor y de un momento a otro ya estás en las montañas altas y hace mucho frío. Estamos en un país que es muy biodiverso. ¿Cuál es el consejo que nos puedes dar? Ok, les voy a dar 3 consejos. ¡Apuntad! El primer consejo es, cuando se pone duro, le das suave. Cuando se pone suave, le das duro. El segundo consejo es, lo que puedas controlar, contrólalo. Revisa bien el equipo, que esté la presión bien, que tenga suficiente aceite. El aceite en esta competencia es tan importante como el agua. Tercera y la última es que hacerlo con amor y con felicidad. Ya lo saben, lo que dicen. Costa Rica, pura vida.
Buenos días, conquistadores, bienvenidos y bienvenidas. Hoy iniciamos una gran etapa. Son las 4:52 de la mañana. Los imparables de España se hacen presente en la Ruta de los Conquistadores 2018. Primera etapa de la Ruta de los Conquistadores, la verdad es que etapa reina y reinona. Etapa reinona. ¡Buah! Realmente vi el infierno en la primera etapa, ¿verdad? Quizá la más dura de mi vida. Mira que he estado en un montón de sitios, en un montón de continentes y en un montonazo de carreras. Pero semejante dureza con tantos puertos tan largos, con tanto desnivel. Dura por el clima, dura por el recorrido, dura por lo física que era y dura por lo que te exigía como ciclista. No hemos parado de subir de principio a final y el calor y la humedad. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por Dios de mi vida y corazón, qué atravesada de etapa, qué locura, qué dura. Salida andando, o sea, imagínate. Esto es la premonición de lo que va a ser esta etapa. Al principio risas y todo muy bien, hasta que salimos. Y ya, la primera nos dio una bofetada de frente con unas rampas así. O sea, no es que ya cuando estás cansado empiezas a meter ya más piñones, no. Desde el principio con todo. La humedad al principio ha sido terrible. A los 10 kilómetros parecía que saliera de una ducha. ¡Vamos, 24! ¡Vamos, pura vida! Lo que hemos sufrido hasta Carrara es una pasada, vamos, es una prueba en sí misma ya. Primera toma de contacto. Durísima. Se hace muy difícil subir a esta velocidad para mantener equilibrio. ¡Vamos a llegar! ¡Costa Rica! ¡Que se me va el jefe de filas! ¡Santi! Todo lo que era el Parque Nacional de Carrara, que yo pensaba que era el de los mármoles, pero no, allí lo que fabrican es barro. El templo del barro. O sea, no he visto tanto barro junto en mi vida. Carrara era bajada, río, subida. Bajada, río, subida. ¡Ay! 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 Hemos caminado mucho, era muy poco ciclable, las subidas eran muy difíciles porque con el barro que los tacos ya no cogen y cada vez se va adhiriendo más barro. Estoy haciendo un poquito de acopio de barro en las ruedas para hacerle un cenicerito a mi padre. De recuerdo. Roberto Eras, amigo de Imparables, nos dio una recomendación que después vimos que la gente hacía. En las subidas vas a subir andando y lo subes cargarse la bici encima para que no se te vuelva a llenar de barro. Que yo a cargar la bici que se llena de barro, la bici que se llene de barro. ¡Vamos! Llega un momento que se te acumula en la parte de atrás de la rueda tanto barro que la rueda no gira. ¿Qué haces, Santi? Está haciendo la colada. Tienes que parar en el río, quitar el grueso del barro y seguir continuando. Cosa que nos daba un aspecto de lavanderas del siglo XXI muy bucólico. Es casi inexplicable, pero realmente estoy flipando. Tengo más disfrute que sufrimiento. Sí que era un barrizal, sí que fue muy duro físicamente, pero lo disfruté mucho. Creo que era un paraíso, un sitio muy, muy especial, con un punto místico, algo difícil de explicar. Sí, esto es lo que me gusta. Ya estamos, dándole. Las bajadas, como era barro, tú vas en la bicicleta, bajas el sillín hasta abajo y aquello va patinando, aunque tengas todos los frenos metidos, bajas hasta donde la bicicleta quiera parar. Bueno, esto es lo que nos faltaba ya para rematar la jornada. Lluvia. Además llueve justo en la bajada, que se pone peligroso y hace frío.
yo quería quitarle el miedo a Eva sobre los cocodrilos, porque cada vez que cruzábamos un río, preguntaba si había cocodrilos, ¿no? ¿Has visto el cocodrilo? No. Había uno ahí, a la izquierda. Por eso te he dejado pasar antes. Entonces, bueno, había unos chavales locales y les hemos preguntado, oye, ¿hay cocodrilos? No hay cocodrilos, no hay ninguno. No. ¿Y cuál es el animal más peligroso que hay aquí en Costa Rica? El tigre. ¿El tigre? Los tigres. O sea, no hay cocodrilos, pero hay tigres. ¿Qué hay tigres ahí en la montaña? ¿En la montaña hay tigres? No me jodas. Hay unas huellas más para adelante que los hemos visto. Y tengo que pasar por ahí con la bici y paso. Bueno, pero pasamos al final. Pero pasamos al final. Exactamente. Santi está de conquistador total. ¿Hasta qué hora estáis trabajando? Hasta que pase el último. Pues vamos a decirle que vaya rápido y después ¿qué planes tenéis? Santi está haciendo el papel de la ruta de los conquistadores, que es conquistar. Algún aliciente, algo que me dé la vida. Y le tengo que coger de la oreja y sacarle de los avituallamientos, no puede ser. Oye, Santi, tío, vámonos. Que no, vamos a tomar un poquito más, vamos a comer un poco más. Está a tope. Vamos. Muchas gracias, lo vamos a necesitar. El desarrollo que llevaba en la bicicleta no era quizá el más adecuado. Las rampas que había eran más duras de lo que yo pensaba. Voy con todo puesto y sin apretar mucho, estoy sudando como un loco. Pero en el kilómetro 50, por culpa de la deshidratación, empezó a tener calambres y he estado como unas 2 horas con calambres. Ahora tocará sufrir un poco. Y bueno, después de allí pues ya he intentado coger un ritmo un poco más vivo y la verdad es que he ido muy bien y he ido adelantando a mucha gente hasta llegar a Lance Armstrong. Este de aquí delante es Lance Armstrong. Lo he saludado, he hablado un poquito con él porque él vivía en Girona, que es de donde soy yo, y entrenaba por donde yo entrenaba y bueno, hemos estado ahí charlando un poquito. Y después ha sido curioso porque resulta que cuando lo he pasado me he dado cuenta que el que estaba a su lado era Mike Clouser. El de aquí a la izquierda es Mike Clouser, era mi ídolo cuando empecé a correr carreras de aventura, lo ganaba todo. Un corredor que fue campeón del mundo, creo, de BTT hace muchos años. Mike, I ran with you a lot of years. What is your name? My name is Arnaud Juliá. Oh, you I run in Boo. Yeah. How are you? I'm great. So good Nice to see you. Amigo. En el último campeonato del mundo que corrimos juntos, pues yo le gané. Súper contento de encontrarlo aquí y ver que a sus 58 años me sigue dando paliza aún. Un crack. Al salir del parque estábamos a 38 grados con un 100% de humedad y aquel sol me machacó. ¿Y qué nos hemos encontrado? Otro puerto que era el puerto estrella, que se llama La Pita. Pita, Pita, y ha sido también durísimo, durísimo. Vamos, La Pita peor que Carara. No hacen subidas tendidas. No es aquello que dices, hostia, tenemos que ir ahí. Pues ves subiendo, haces una vueltecita. No. Camino más corto entre 2 puntos, la línea recta. Esta es una regla que la tienen clarísima. ...5 kilómetros empujando la bicicleta en una pendiente de un 25% de desnivel. Dice, pero es que esto igual no lo puede subir nadie. Da igual, la carretera está hecha. Bicicleta, empujar y sufrir. A los imparables que le pongan bolas, que le pongan duro, porque si no, no salen de La Pita. Que eran unas rampas muy duras. Fui a beber del Camimac y resulta que estaba obstruido y no podía beber. Apenas bebí, la verdad. De hecho, llegué al kilómetro 52, que hacía como 20 kilómetros que había salido del parque, convencido de que no podía continuar. Tenía una insolación, tenía dolor de cabeza, veía destellos.
Y llegué al avituallamiento y apliqué las normas que hemos aprendido con el tiempo. Es decir, no tomo ninguna decisión sin antes haber comido, haber bebido y haber descansado un poco. Me da el sol y tengo escalofríos, me duele la cabeza, no tengo fuerza, el sol me mata. De 10 kilómetros va a subir 1000 metros. Cuando me dijeron que teníamos que subir 1000 metros, pregunté si en ese cambio de altitud se iba a notar un cambio de clima, me dijeron que sí. Pero la temperatura sí va a bajar. Y ahí es donde yo vi la luz. Digo, bueno, yo si puedo avanzar, puedo lucharlo. Qué malo es no saber abandonar, ¿eh? Claro. Suerte, te vaya bien. Hasta luego. No creo que llegue. En 15 minutos se cierra el otro puesto. Y es muy duro llegar a ese puesto, casi una hora. No creo que sea factible que lleguen a las 5 de la tarde a la meta. Es muy duro lo que sigue. Y aproveché y tiré lo más rápido que pude y me salió bien. Dicen que es una subida rota. En 8 kilómetros, 800 metros. Eso equivale a rampas, pues nada, supongo que está entre el 15 y el 20. Y para rematar, la última subida de aproximación a la línea de meta, que era otra subida más. Y era un puertazo, porcentajes que se movían entre el 8 y el 12. Que no se acababa en la vida. Pam, pam, pam. Ni 50 metros llanos. Yo ahí sí que ya he petado, me ha pillado una pájara que yo creo que era más mental que física. La verdad es que llegué al cuarto avituallamiento muy por delante del tiempo, contra todo pronóstico. Un hombre que había hecho 14 veces la carrera decía que era imposible que llegara a tiempo antes de que pasara el autobús. Ha perdido la apuesta y tendrá que hacerla 15 veces. Ya me dirás quién es. Y ahí pensé, bueno, pues si hemos llegado hasta aquí, tenemos que acabar. Bueno, hemos hecho una etapa. Estoy súper contento. En el kilómetro 50 la verdad es que los dos íbamos un poquito flojetes. Pues yo me he metido 3 yucans. Uno antes de empezar, otro a las 2 horas y otro cuando llevábamos 4 horas. Y mañana voy a meter otro a las 6. No nos toques mucho, que estamos... Gracias, tío. ¿Qué tal, tío? Felicidades, Diego. ¿Eh? ¿Qué te has cambiado y todo? ¿Para tu tiempo? Me he duchado, comido 2 veces. Muy dura. Nuestra primera ruta de los conquistadores y también te digo ya que va a ser la última. Y acabé en algo más de 11 horas, y cuando llegué, Diego Sarasqueta me dijo, antes de salir te pregunté cuánto ibas a tardar. Justo le dije el tiempo que finalmente hice. Lo que pasa es que lo que había dentro de ese tiempo no me lo podía ni imaginar. Suerte que no me dijeron eso de que era imposible llegar, porque si no seguro que no hubiera llegado. Y me ha encantado, la verdad. Me ha encantado, una etapa muy bonita para disfrutarla. Hemos visto un ecosistema brutal y para andar en bici un sitio espectacular. Buscando un río, se ve que tiene cocodrilos, que es bastante conocido. Ah, el Tárcoles. Tárcoles, efectivamente. ¿Dónde está? Sale aquí a la calle, ¿sí? Ahí cruza el puente, ahí los puedes ver. Grande aquí, ¿no? Sí, del Barça. No es que el equipo, el Barcelona, sea bueno, no es que en Barcelona todos los de Barcelona sabemos jugar al fútbol de maravilla, somos muy buenos todos. Un partidillo, ¿eh? No, es que tenemos que ir a... Que si no, no nos va a dar tiempo a ir al río, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos partido? ¿Estamos partido o qué? ¡Chicos! Partido en la cumbre. Pa. Bueno, ¿y qué nos jugamos? El perdedor se baña en el Tárcoles con los cocodrilos. ¿Pero eso es lo que hacéis aquí normalmente? Es lo que hacemos. Le va a tocar bañar. No, perdona. Preparad los bañadores. Me cago en 10. No sabe con quién se las gasta. ¿Qué queréis? ¿Campo o pelota? Pelota. ¿Pelota? Yo elijo portería. Esas. Las pequeñas. Tampoco hagamos el campo muy grande, ¿no? No es porque estemos mal de forma, es porque tenemos que reservar que tenemos una carrera.
Ortet, portero delantero. En el colegio ahora los niños del colegio llaman portero mosca, porque es muy pesado. Delantero. Delantero, vale. Vale, tú eres punta. Y nosotros dos somos un poquito los cerebros del equipo. Vamos a jugar una triangulación, lo que es la figura rombo. 1-2-1. Porque no somos más. Chicos, ¿qué somos? ¡Imparables! No, pero a ver. O sea, el imparables es bajas la mano y después subes. O sea, vas a jugar de medio metro fuera del campo. Venga, adentro ahí. ¡Uy! Arnau, el monje futbolista, va con chanclas, el otro con el polo por dentro y Ortet que tiene 2 piernas pero le sobra una. ¿Y cómo vamos a ganar? Habéis ganado, hay que reconocer la derrota. Imparables, nos va a tocar bañarnos en el río. No, solo el capitán se baña. ¡Hombre! ¡La hemos librado! ¡Bravo, Millán! Muy bien, gracias por todo. ¡Hala, venga! ¿De dónde está el río? ¿Dónde está? Hacia allá. Las etapas aquí salimos a las 5, 5 y media, que es cuando se hace de día, porque aquí el día dura 12 horas. Y para que la gente tenga tiempo, tenga 12 horas como mínimo para hacer la etapa, empezamos muy pronto por la mañana, demasiado pronto. Exactamente, yo me levantaba a las 2:30 de la mañana. Yo es a la hora que me voy a dormir normalmente. Habíamos dormido unas 4 horas. Yo no he bajado a desayunar. Me he tomado un té en la habitación. Allí, venga, hacía frío, en Costa Rica hace frío. Para coger un autobús a las 3:45. Pero el tío que nos ha traído hasta aquí tenía el aire acondicionado, vamos, como si no hubiera mañana. Le he dicho amablemente, ¿podría apagarlo? Le he dicho no, que se me entelan los cristales. Yo no te preocupes, ya moriremos todos, pero tú que veas bien. La verdad que hacía un poquito de fresquete, incluso Santi se ha puesto la chaqueta de invierno, cosa que yo le he dicho, oye Santi, es un poquito exagerado aquí. No me digas que tienes frío. ¿Qué va? ¿Eh? En cuanto baja de 19 grados, empieza a temblar. La segunda etapa de la Ruta de los Conquistadores consistía en llegar a la cima de un volcán. Es un volcán que está a 3.000 y pico metros, con lo cual había un ascenso brutal. Comenzamos la salida y un poquito de llano, pero poquito te estoy diciendo 700 metros. Y de repente se pone así, pamba. Ha sido básicamente una subida muy larga y una bajada muy larga. Empezamos a subir, subir, subir. Y a los 43 kilómetros de subida
se han atragantado muchísimo. Incluso la bici se levantaba a la hora de pedalear. No puede ser bueno subir todo tan recto. Hemos pasado por el patio de un colegio y los niños le conocían a Santi. Y le han empezado a animar y era una cosa pero bestial. Gracias, gracias. Hay que ir trabajando la cantera. ¡Hasta pronto! Creo que me he recuperado bien de la etapa de ayer. No me he encontrado mal, pero cuando estaba justo pillando un poquito el grupo con el que estuve ayer, estaba sintiéndome un poco incómodo en esas pendientes duras y he probado de bajar un poco el sillín y de inclinarlo un poquito y he perdido el tren, digamos, ¿no? He intentado recuperar, pero he visto que estaba haciendo un esfuerzo muy grande y al final he cogido mi ritmo. Como podéis ver, aquí las subidas son muy fuertes. Yo voy con el 34 delante y vaya, me falta de todo. El problema que hay es que tú subes una rampa, lo que te da para ver, ves 100 metros, lo subes, hace un pequeño codo y es que hay otros 300 metros con más desnivel. Con lo cual ya eso te desanima muchísimo y ya rampas larguísimas de un montón de desnivel. ¿Cuántos kilómetros hemos portado la bici? Pues yo calculo que unos 12 o 13 kilómetros fácil. Te has de hacer 2.800 positivos en una sola subida, es un palizón. No como el de ayer, pero es un palizón. Arnau podría ir muchísimo más rápido de lo que va. Lo que pasa es que Arnau es muy buena gente, un chico muy educado, y eso lo lleva a todos los campos. Tengo la costumbre de ir saludando a las personas que están mirando la carrera. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, un beso a los niños. Creo que la gente lo agradece y yo agradezco a la gente que viene a vernos. Así no se puede competir. Estate por lo que tienes que estar, Arnau. Si el cuerpo me lo permite y la respiración entre bocanada y bocanada de aire decir algo, pues lo hago. Pues móntate un grupo de WhatsApp con toda la población de Costa Rica, tú pones un textito, si quieres con foto incluso, o te haces un vídeo o un audio. Oye, que gracias a todos. Enviar. Ya está. Una cosa que se agradece durante el trayecto es que la gente anima mucho. Ha aparecido un grupo enorme de fans de Imparables. Tuercas MTV con Imparables. Pura vida, bienvenidos a Costa Rica. Recuerdo una subida en cuesta con bastante desnivel y todo el mundo cuando te grita Imparables, Antonio, sube tal y cual, pues te levantas ahí y lo das todo, ¿no? En ese momento. Pues es que a la gente también le gusta la sangre. No nos engañemos, la gente se pone en las subidas. Ahí, venga, vamos, va, que tú puedes, imparable, imparable. Y desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño y desde el respeto siempre me dan a decir, súbete tú y te subes la mierda a la cuesta esta. Y ya te animo yo. Y claro, me he venido un poco arriba porque como había gente, me ha sabido mal bajarme de la bici. Digo, a ver, tenemos un prestigio, somos imparables, no vamos a hacer el feo. Y estaba ahí sacando el hígado. Parecía el Tour de France, ¿sabes? Todos animando, empujando, venga, va, tal. Pero sí que es cierto que ha habido un momento que ha habido uno que me ha dicho, ¿te ayudo un poco? Y yo he dicho, un poco no, mucho, por Dios. Y me ha llevado prácticamente toda la cuesta. Le he dicho, ¿tienes algo que hacer las próximas 2 horas? Santi Millán, un saludo, campeón. Haciendo bulla por ti, va sobrado. Nosotros no somos los primeros, pero sí llegamos muy lejos. Y eso se agradece, sobre todo cuando no vas en primera línea, que el nivel de intensidad de ánimos pues sea igual. Y son cosas que te ayudan a mantener la moral y a que no caer en la monotonía, ¿no? En ese sopor que te coge cuando llevas 4 horas haciendo un ascenso. Eva me animaba moralmente y yo también en algún momento te he ayudado, que nunca lo hago, pero físicamente, porque la parte del asfalto, sí, cuando llevamos ya 4 horas, no lo puedo negar, te he echado una mano ahí, si no ayudamos, después, hay uno que no duerme. O duerme. No duerme demasiado.
Lo que sí que es cierto es que pasamos por zonas que son espectaculares. Yo creo que Costa Rica, si algo tiene, es que tiene una naturaleza desproporcionada. Yo creo que es como un jardín botánico toda Costa Rica, sobre todo en la zona del volcán. Y allí las plantas no son plantas. Una mezcla como de jungla en alta montaña, porque estamos a más de 3.000 metros. Una hoja sí, eso no es una hoja, eso ya pasa a otra especie. Ha empezado a llover y hacía frío, mucho frío. Yo no tenía chubasquero y Santi tenía el chubasquero y la chaqueta de invierno. Yo le he dicho que no, que vamos, antes me moría sin ponerme el chubasquero. Y menos mal que me ha dejado el chubasquero porque ha continuado lloviendo y lloviendo y llovía muchísimo más. Y encima hemos llegado arriba al volcán y estaba nublado, no se veía el volcán, estaba lloviendo, una decepción total. Turrialba es el que está activo, ¿no? Sí, está activo. De hecho, hoy en la mañana estaba bastante. Así, ¿eh? El Turrialba es como yo, está activo. Simplemente el rótulo aquel de no pasar peligro inminente de erupciones es algo pues, que no ves todos los días, ¿no? Detrás de esas nubes hay un volcán enorme que está ahí como esperando el momento que dice erupciono. Los coches se ve que están todos llenos de ceniza porque hay como ceniza en suspensión en el aire. Cocodrilos, jungla, barro, volcanes. Si salimos vivos de esta, suerte tenemos. Y hemos iniciado el descenso, Diego Sarasqueta, el vasco y yo. Bueno, pues vámonos. Entumecidos completamente. No creo que haya puerto más duro en el mundo que este que hemos bajado nosotros. He subido hasta aquí y ahora tengo más de 40 kilómetros de bajada. Pero realmente con la niebla, la poca visibilidad que había, pues tenías números de poder tener una caída. La verdad es que estaba seco, buena adherencia, se podía inclinar la bici todo lo que quisieras y era realmente muy rápida. Como 38 kilómetros de bajada, que ya no sientes ni los antebrazos del traqueteo, haya gente que disfrute. Era como si lo hubieran puesto todo para que yo me lo pasara bien. Entre la lluvia, la bruma, una cosa, entrabas en las curvas y claro, tú no veías si había otro ciclista hasta que lo tenías a 1,5 metros. Qué guapo. Lo mejor del día. Ya estamos debajo de los arcos, súper contento por el rendimiento de hoy. Y nada, mucho mejor que ayer. Me encontraba mucho mejor. Estaba en línea de meta esperando a que más o menos tenían que llegar. Y ha caído un aguacero increíble. No era lluvia, no. Era alguien que estaba tirando jarras y cubos de agua. Estaba ahí un poco preocupado por ellos. Y hemos llegado a la línea de meta completamente empapados. Habían desmontado el inflable, todas las banderas las que ponen para hacer bonito con los patrocinadores, todas estaban en el suelo, hemos tenido que pasar por encima. Acabamos de llegar a meta y no había nadie para recibirnos. ¿Qué pasa? ¿Nos asustan 4 gotas o qué? Para una llegada épica que tenemos no viene nadie. Hemos entrado así como en plan. Nos hemos tenido que meter debajo un chamizo, mojados, como pajaritos. Yo no he venido a eso. Aquí me habían prometido calor y yo estoy teniendo frío. Lo que era un día, en principio, de agonía, bueno, pues al final ha sido un día que ha acabado con muy buen sabor de boca. Bueno, como no podía ser de otra manera, he perdido la apuesta. Yo no sé para qué hago apuestas, siempre las pierdo. Pero soy un hombre de palabra y me va a tocar
sumergirme en el río con cocodrilos. A ver, de todas maneras, antes vamos a hablar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Nosotros somos un grupo de gente tal y cual, la broma, el jijiji, el jajaja, a que no hay no sé qué, no sé cuánto. Me vine arriba y dije, ya, yo me baño en el río con cocodrilos. Puedes nadar, pero una sola vez nada más. ¿Por? Porque te comen. Yo estaba en Australia, tú te metes en la playa, hay tiburones blancos, pero tú te bañas allí, sales y el tiburón está en otro lado. Pero los cocodrilos les gustan los españoles. Bueno. ¿Hay muchos cocodrilos aquí o qué? Sí, unos 1000 o 1200 más o menos. Si tú te metes en el agua, el cocodrilo, porque normalmente los bichos, si tú te metes, se asustan. Estos no. Te estás adentrando en su territorio, lo van a defender y te pueden comer. Espérame aquí, porque creo que tengo la solución. Espera un momento. Los actores siempre funcionamos con especialistas. O sea, las escenas de riesgo nunca las hacemos nosotros. Aquí el problema es que no tengo nadie, pero a falta de pan, buenas son tortas. A ver, tiene que ser de altura. Ahora buscar esto para que hagan los brazos. Hay cosas imprescindibles para un imparable. Las bridas. Siempre hay que ir con bridas. Perfecto. Una camiseta. ¡Pasa la pelota, chico! Yo creo que esto, los cocodrilos, se lo comen con patatas, nunca mejor dicho. Bueno, os presento a lo que es mi alter ego. Le hace mucha ilusión bañarse él con los cocodrilos. Él está tranquilo porque tiene poca carne. Y estoy planteándome que no vaya él en bicicleta también. ¿Qué horario hacen los cocodrilos? Durante el día ellos toman el sol. Muy bien. Como tontos. Se parecen a ti. Sí. O sea, igual a ver si voy a ser un cocodrilo y no me he enterado. Y en la noche tienden a ser un poco más activos por esa razón. Pues mira, como yo. Yo soy activo por la noche y por el día tomar el sol. Sí que soy un lagarto. Los cocodrilos no se los come nadie, ¿no? Es decir, no tiene ningún depredador. Cuando son neonatos, están en la parte más baja de la cadena alimenticia, tienen varios depredadores. Y si llegan a ser adultos, están en la parte más alta. Cuando son chiquititos, se los come todo el mundo. Exactamente. La dieta principal del cocodrilo acá son peces. Ese es el 80% de su dieta. El otro 20% es alimento de oportunidad. Cualquier cosa que se les acerque. Como cuando vas al súper, ¿no? Que tú vas a comprar y después está la oferta, compra de impulso, el 2x1. Y yo veo que el agua está turbia. ¿Cómo ven los...? No, ellos sienten. Ellos en las mandíbulas tienen gran cantidad de nervios que sienten las vibraciones. Es por eso que en esta agua tan turbia pueden alimentarse de peces. Y es cierto que ellos tienen mucha potencia a la hora de cerrar, pero a la hora de abrir, ¿no? Cuando ellos cierran sus mandíbulas, alcanzan hasta 1800 kilogramos de presión, combinados con 68 dientes sumamente fuertes. 68 dientes el que se cuide mejor, porque me imagino que alguna caries deben tener. Esta gente funciona aquí, que se comen cualquier cosa, alguno habrá millado. Se ve que este es uno de los cocodrilos más grandes que hay en el río y le llaman Osama, de Osama Bin Laden, porque es difícil de encontrar. ¿Hay algún tipo de llamada para el cocodrilo? Algo así como... Como cuando aprietas para... Es como imitar el sonido de las crías. Cuando alguien lo ve, como te cagas, es... Me he cagado. Osama! Mirki! ¡Yau! ¡Yau, putata! ¡Yau, potaki! ¡Yau! ¡Osama aquí! ¡Quiet! Mira, que viene. En las aguas del río Tárcoles, el cocodrilo vive a sus anchas. Me ha comentado mi amigo Palo que le apetece mucho bañarse, que además el agua está a una temperatura perfecta. Así que, mira para allá, que vamos a que se bañe con los cocodrilos. Yo te ayudo desde aquí y tú bajas. ¿Baja a dónde? No, sería mejor no bajar. A la zona del cocodrilo, ¿no? No, baja tú y yo te ayudo desde aquí. ¿Te parece o qué? Mira, ahí se está bañando. Míralo. Míralo que arte para hacer el muerto, ¿eh? ¡Listos, imparables! ¡Vámonos! ¡Dígame! Les va a dar las instrucciones. El bote de la muerte. ¡Vamos al agua! Vamos al agua, ¿Listo? patos. Bueno, al agua, patos. Pura vida. Ok, listos, imparables. Eva
Eva y Antonio ya me han dicho antes que no tenían ni idea. Les he recomendado que dejen el palo y se agarren solo a las cuerdas. Y Carlos lo veo muy valiente, pero lo veo poco habilidoso. Tiene posibilidades los tres. Bueno, chicos, estamos preparados para esta aventura, para este rafting maravilloso por las aguas de este río que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el río? ¿Verdad que te parió? Usted no tiene ni puta idea de con quién se está metiendo. Me cago en... ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Me cago en 10! ¡Pero remar! Cuidado. Te vas a mojar, Millán. Imagínate los conquistadores bajando con la barcaza por aquí, con la armadura, la espada oxidada, diciendo, tira para allá a ver qué hay. Me cago, tío. Lo que estamos pillando. Todo para ti, se la quita. ¿Aquí hay pumas o qué hay aquí? Jaguar. ¿El jaguar es el tigre? El jaguar es el jaguar. ¿Y el tigre? El tigre es el tigre. ¿Pero el jaguar es el tigre? Jaguar es jaguar. ¿Y el tigre es el...? El tigre es el tigre. Y luego Millán. Y luego está la boa. Te agarra y después te revienta. Impresionante. ¡Hombre al agua! Has perdido una chancleta. ¡Ir a buscarla! ¡Jálame! Fijaros que tiene que bajar por aquí. ¡Una chancleta! ¡He perdido una chancleta! Empieza a hacer un poco de frío, ¿no? Estáis ahí temblando como hojas. Estos chavales están re locos. kilómetros por unos cañones. Impresionante, aquí está ya, para toda la vida. Wow. Ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Cañones, las raíces aéreas bajando, cascadas. Lo que dices es que es naturaleza, pero al top. Me he caído al agua y he perdido una chancla. He estado fijándome a ver, porque claro, las chanclas flotan. Si veis pasar una chancla, es mía. Qué ruina. Chancla mítica. La verdad es que deseando un poquito llegar y ver la playa y nada, disfrutar esta última etapa, aunque sea llana. Como siempre, vamos tarde. Está todo el mundo preparado, yo creo que ya andaban hasta la salida. Nos queda poco, amigos, aquí en Costa Rica. Yo estos guantes tengo mojados desde la primera etapa. Así Claro. entiendo yo por qué van todo el rato en bañador, sin nada arriba ni nada. Claro, es que no se les Porque seca no la se les ropa. seca, claro. ¡Una vida! Salimos los últimos y a fuego. ¡Cuidado! La etapa ha sido un festival. Hemos empezado una salida neutralizada y era un festival porque había un montón de gente animando, aplaudiendo, dándonos la mano.
Etapa muy llana, muy rodadora, nos hemos puesto a bloque, los cuatro, Carlos, Santi, Arnau y yo, y hemos hecho el primer sector que era llano, pues tirando pues como a 40 por hora, dando relevos, y la verdad que muy bien. El vasco que se ha puesto a tirar. Una contrarreloj mezclada con un arcade donde tenías 1000 maneras de morir. Se trataba de ir a toda velocidad y no caer en ninguna de las trampas. Ha sido salir y ¡boom! A tope. Etapa llana de la que nos gusta, dándolo todo. ¿Quién es este pavo que me sigue rueda? Madre que lo parió, se me va a relanzar y todo. Claro, mucha rueda. Menudo fenómeno. Es que éramos más de 300 ciclistas que durante estos días no había tenido la conciencia de lo grande que era el grupo y de la cantidad de gente que había pedaleando. Alguna trampa tenía que tener esta etapa. He decidido hacerla ya con todo el equipo. Quería ver un poquito más de Costa Rica y disfrutarlo. ¡Ten cuidado, Hugo! ¡Está un poco fea la pasada! Pues se le lleva la corriente, ¿eh? Bueno. Es que mira cómo va. Mira cómo vas de cualquier manera. Si no se puede trabajar. Míralo, que te gusta el barro y el chapapou. Venga. Lo voy a dar todo y espero que se me acabe justo cuando crucemos la meta. Muy rápido. Menos mal que vamos todos juntos y así en grupo avanzamos muy bien, pero yo voy justo a mi límite. Hasta que ha llegado el primer avituallamiento que estaba justo delante del primer puente. Y ahí, cuidado. Son estos puentes metálicos que están pensados para que pase un tren por la vía. No lo entiendo. Mira cómo va la gente. Les ha cogido prisa a todos, macho. Prisa para cruzar el puente que están ahí todos parados. Llega mucha gente allí, hay un poco de estrés por la cola, la gente quiere pasar rápido, pero luego cuando está allí se ven apuros y hay gente pues, que realmente pasó un mal trago en cruzarlo, ¿no? Mucho miedo aquí. Sí, me cago. Yo, Arnau. ¿Y tú? Tyler. Gracias por venir a animarnos, Tyler. El puente sobre el río Pacuare, que no tenía ni una tablilla a la misma distancia que la otra. Un puente que tenía pues, por lo menos 150 años y que te puedo asegurar que no ha pasado ni una ITV, porque tenía roña hasta en el último tornillo. Espectacular el puente que tenemos que cruzar. Lo que pasa es que, claro, se hace un poco de montonera, porque la gente va con ansia. ¡Vamos a cruzar! Tranquilos. Pues la gran mayoría de los que han pasado aquí vienen y dicen que son los puentes más largos del mundo. Se les hacen eternos. El plano, este plano, o sea, pilla este plano, lo que es este punto de fuga. Un puto Spielberg. Era curioso, ¿no? Pensar que por allí pasa un tren. Mirabas para abajo y veías pues, una caída de 20 metros con sus cocodrilos, sus cositas. Realmente la altura del río era grande, los agujeros eran grandes y había que coordinar bien, caminar con que la bici no se te metiese en un agujero. Y tú cargando con la bici, con las calas metálicas encima de las maderas podridas y tal, y decías, bueno, no pasa nada, está bien, esto es una aventura, pero mejor no nos equivoquemos porque esto puede acabar en un drama. Pero tela marinera. Tú tenías la sensación de estar haciendo lo más peligroso que se puede hacer en este mundo y de pronto pues podías ver un niño de 6 años cruzando el puente mientras estaba mirando el móvil. Ayudándole a la muchacha aquella, venía con miedo y el señor también con el que la acompaña. Era un suicidio, yo diría, esas vías de tren. Esto es un suicidio, macho. Una locura. En mi vida he hecho una carrera así. ¿Cómo te juegas la vida, macho? Yo no sé, tú estabas muy tranquila, pero yo te puedo decir que estaba muy nervioso. El otro año lo esperamos. Sí, los cojones va a venir tu puta madre, macho. Bueno, con un poco de pánico, ¿eh? Sí que lo veía peligroso, pero como todo el mundo iba... Lo lleva encima ayudando a otro. No me engaña más. ¡Venga, va! Tampoco es tan. Un cagado no lo quiere decir. Un cagadito. Y tuve que pedir ayuda, porque digo, es que me voy a matar aquí. Venía un poco nervioso, entonces le ayudé a pasar la bici. Hubo gente que nos echó una mano y eso es de agradecer. Digo que me iba a dar una propina, yo.
salvado la vida, literalmente. O sea, que me iba al río. He cruzado yo, con la bici a mi lado. Se me ha ido del raíl, pero aguantar el equilibrio y la bici a peso es una locura, porque es que ves que te vas a caer. A ver, si te da igual tu vida, pues vale, pero a mí ya no me da igual. Es así. ¡Hala! Hemos empezado por una vía de tren, pero a toda velocidad, con todo piedras entre los carriles. Son rectas interminables que tienes que ser mentalmente muy fuerte para poder mantener el ritmo después de todos los baches y ir muy concentrado, porque en el momento que te desconcentras y tocas uno de los laterales, te vas al suelo. Hemos entrado en un ambiente totalmente caribeño, donde las casas ya respiraban esta tranquilidad, el buen clima tropical y demás. Mucha gente allí animando, niños pequeños corroteando por allí. Y el momento justo de salir de un camino y ¡pam! Ver el Caribe, las olas, las palmeras y tal, ha sido un subidón. Es esto tan especial que tienen las pruebas costa a costa, ¿no? Que estás tantos días acercándote a aquel objetivo y cuando finalmente lo ves, mira, se me pone la piel de gallina. Hemos ido paralelos a una playa caribeña espectacular, llena de cocoteros, una auténtica maravilla. Me diréis que esto no es un lujo. Aquí nos han montado un chiringuito delante del Caribe. Y al final estamos aquí en el océano. Y ya de ahí, camino directos a la meta. Cuidado, porque antes de la meta hay escaleras y luego hay arena de playa. Y yo pensaba, digo, ya verás tú que después de todo lo que hemos pasado, haremos el ridículo justo a 5 metros de la meta. Digo, yo no pongo pie, aunque esté aquí pedaleando en la arena, tumbado así en el suelo. A una meta caribeña, en una playa espectacular en el cual la gente animaba sin parar. Una de las llegadas más emotivas que recuerdo en Imparables. Para mí ha sido pues, un poco especial porque estos días había estado todo el día solo y la verdad es que ha sido un placer llegar con todos ellos. Una más a la saca. Hay que ver eso. Ruta de los conquistadores. Ya eres nuestra. Allá. Como no, pues hemos acabado la etapa en el agua, en el Caribe, vestidos de ciclistas. Vivimos en un entorno protegido donde las cosas nos permiten un margen de error y aquí no hay margen de error. O sea, aquí hay una ruta del punto A al punto B y si te quedas por el camino, amigo, mala suerte. Y si se queda el 90% de corredores, mala suerte. Y no eres tú quien para decirle que si esto es muy largo, esto es muy alto, esto es muy húmedo o aquí hay demasiado barro. Muy orgulloso de Iva, que ha hecho una carrera magnífica. Cada día me sorprende más. Lo has disfrutado, ¿no? Sí. ¿Volveremos? Sí, yo creo que sí. Lo pensamos. Bueno, ahora hablas más que durante toda la carrera. Porque Eso es verdad. Durante las 6 etapas has estado callada, no has dicho nada. ¿Qué pasaba en esos momentos por tu cabeza? Mejor no decirlo. País que es un paraíso. Es como una reserva para todos los que estamos en el planeta, de que sabemos que la naturaleza
está allí. Yo me llevo en la retina un recuerdo espectacular que no se me va a borrar en la vida. Con mis compañeros, con vosotros los del equipo técnico que hacéis que todo esto sea súper fácil y que seamos un equipo, no únicamente los que pedaleamos, sino los que lo pasamos bien juntos y hacemos el programa. Gracias. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida, Costa Rica! Bueno, amigos, la aventura de Costa Rica ha llegado a su fin, la ruta de los conquistadores. 3 días muy intensos, 3 días de todo. Hemos tenido calor extremo, hemos tenido lluvia, barro, sudor, lágrimas, impresionante. Yo creo que ha sido la aventura definitiva. Después de esto, ¿qué habrá? Así que, amigos, he decidido quedarme a vivir aquí, porque Costa Rica es pura vida. ¡Ay! ¡Ay! Ahora toca rafting, así que... ¡A la aventura! Es una mierda de equipo. Hola, amigos. No, no la recomiendo. Porque es un martirio. Un coñazo. Es horrible. Somos más peligrosos que los cocodrilos, lo que estáis viendo ahora. Ah, perdón. Ahora pareces un gallo. ¡Ay, que no lo pillas! Llevamos las mismas prendas. Mírale él y mírame a mí. ¿Tú quieres hacer algo esta noche? Reforma tu casa en Muebles Benito. En directo, en el Caribe. La mejor música. Dance with me, baby.